¿Quién tiene preguntas? ¿Me puedes dar una servilleta verde? Una servilleta verde. Ah, perdón. Yo tengo una pregunta. Vale, porque sea para todos. Que, Hay una pregunta aquí. que hay un nombre de Dios, bueno, no, hay un Shem, no sé, No, que es para, Estamos. que es para encontrar cosas, que creo que es el Aleph, Gimel, Lamed, Aleph, ¿puede ser? ¿Por qué es para encontrar cosas? O sea, ¿por qué es ese? ¿Por qué es ese? Que lo utilizo. Y me gustaría saber por qué es eso. Si hay alguna razón. ¿Habéis entendido la pregunta? No. De que hay un nombre de Dios que es para encontrar cosas. Cuando uno ha perdido las llaves o ha perdido algo. Y pregunta que ¿por qué ese nombre sirve para encontrar cosas? ¿Es eso? Ese nombre está en la Amidá, son las iniciales de las palabras Ata Gibor L'Olam Hashem. Es Aleph Gimel Lamed Aleph. Y en realidad sirve para destruir a los enemigos. Pero en realidad los enemigos no estamos hablando de enemigos exteriores, estamos hablando de enemigos interiores. ¿Y cuál es nuestro enemigo interior? Es aquel que no nos deja ver con el ojo espiritual. Es aquel que no nos deja ver con el ojo del alma. Tenemos un ojo físico que está muy limitado y tenemos un ojo del alma que ese no tiene límites. Y enseguida lo ve todo a la vez. Por eso dice que Adán, el primer hombre, cuando fue creado por Akadosh Baruj Hu, podía ver de una punta a la otra del universo. Es decir, que estaba viendo con los ojos del alma. Y conocía todos los secretos del universo y nada se le escapaba. Y a nosotros se nos escapan muchas cosas porque intentamos ver con el ojo físico. Entonces, este Shem lo que hace, este nombre de Dios lo que hace, es que nos permite desarrollar el ojo del alma. Y entonces aparecen las cosas. Entonces, cuando perdemos las cosas no es que nos las hayamos perdido, es que las estamos buscando con el ojo equivocado. ¿Entendido? ¿Más preguntas? Es Aleph Gimel. Lamed Aleph. No se puede pronunciar. Y no tiene la boca de... Solo visualizarlo. No se puede pronunciar. Tiene la boca de... ¿Más preguntas? Nos has hablado de la profecía. Sí, esa es la clase de hoy también. Bien. ¿Quién ha hecho esta profecía? ¿Cómo quién la ha hecho? ¿Quién la ha creado? Sí. No, ¿quién la ha visto? ¿Quién lo ha recibido? El profeta por excelencia es Moisés, Moshe Rabbeinu. Es el profeta de los profetas, el maestro de todos los profetas. Pero en realidad hay que saber que Abraham, Isaac y Jacob eran profetas, que Adán, el primer hombre, era profeta, que Noé era profeta y Abraham Avinu era profeta. Y precisamente vamos a definir mejor en la clase de hoy en qué consiste la profecía y cómo se consigue. Así que no te voy a contestar a la pregunta porque es la clase. Perdona. Más. Sí. No sé. Dime. Soar, el lugar donde baló, ¿qué significa? ¿Tiene algún significado o es solo el nombre de un lugar? ¿Cómo? Soar. Zohar. Soar. Tzadik Vav Ayin Resh. ¿Tiene algún significado o es solo el lugar? ¿De dónde has sacado eso tú? De la Biblia. mí no comprende. Ah, No conozco. no. No conozco. Dime, Gisela. Quería hacer una pregunta de Purim. ¿Se puede? O, Sí, sí. Me gustaría saber, digamos, qué cabana hay que poner en esa fiesta, o más allá de cuando uno hace el ayuno, cuando escucha la Meilá, ¿qué es lo que tenemos que pensar? La historia de Purim es
la apología de lo que va a ser el Mashiach cuando se revele en este mundo. Eso es Purim. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es Purim? Purim quiere decir sorteo, pero sorteo en plural, sorteos. ¿Y qué son los sorteos? También lo vamos a ver en la clase de hoy. Es cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Y generalmente ligados con el tikkun y generalmente no bueno. Este es un mundo donde hay muchos accidentes de parcours, no sé cómo se dice en español, de recorrido. Muchos accidentes de recorrido. Y uno de ellos fue pues lo que le ocurrió al pueblo judío, que estuvo sometido a un decreto de exterminación por el rey Ahasveros. Y por inducción de Amán. O sea, nos salió un enemigo que quiso la destrucción del pueblo judío. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que en vez de que sea el pueblo judío el que va a ser destruido, el que va a ser destruido va a ser nuestro enemigo. Entonces, esta situación de un sorteo astral, o varios sorteos astrales, se transforma en un destino ya bien definido, a favor del pueblo judío y en contra de nuestros enemigos. Y entonces le damos la vuelta a las circunstancias. Entonces, esto que ocurrió en Purim hace cientos de años, el día de Purim, vuelve a estar el cielo en la misma configuración. ¿Qué quiere decir? Que podemos extraer la misma fuerza para dar la vuelta a las circunstancias de nuestra vida. Y todos nosotros tenemos un Amán dentro de nosotros, o en nuestra vida. Todos nosotros tenemos un enemigo interior, un enemigo exterior. Y se trata de que pierda el combate el enemigo y que nosotros salgamos victoriosos. Entonces, en la lectura de la Megilá de Esther, cada vez que se pronuncie la palabra Amán, que es el nombre de nuestro enemigo, tendremos que meditar este nombre, Kaf Hetav, que es uno de los 72 nombres de Dios, Kaf Hetav, que es el que nos da el poder de extraer el día de Purim toda la fuerza para dar la vuelta a las circunstancias. En una circunstancia desastrosa para nosotros, la transformamos en una circunstancia feliz. Por eso cuando nosotros felicitamos Purim, no decimos feliz fiesta de Purim, decimos Purim Samea, es decir, un Purim alegre. ¿Por qué alegre? Porque las personas, cuando tienen alegría, cuando le dan la vuelta a las circunstancias a su favor. Si hay una situación de peligro y esa situación se transforma en una situación de bendición, el hecho de haberla transformado genera alegría. Por eso cuando cruzamos el Mar Rojo también, que pensamos que no teníamos salida ni para adelante ni para atrás, en el momento de cruzar el Mar Rojo, ¿qué cantamos? Cantamos la Shira, es decir, es un cántico de alegría. ¿Y cuándo se canta? Cuando generamos una circunstancia feliz partiendo de una circunstancia que parecía desesperada. Entonces, ¿de qué se trata la llegada del Mashiach? Pues que todos los seres humanos van a tener ese poder de transformar su desesperación en felicidad. Y es gracias a este nombre, Kaf Hetav. Entonces, sabéis que en las sinagogas cada vez que se lee la Megilá y se pronuncia el nombre de Amán, los niños hacen mucho ruido en la sinagoga. Es un error. No hay que hacer ningún ruido y hay que meditar este nombre cada vez que aparece la palabra Amán dentro de la Megilá. Así que nosotros todos vamos a ser la reina Esther con la utilización de este nombre. Más el ayuno, más la tzedaká, más
el hacer dones de alimentos y de comidas a compañeros, más el Shalom, más la Seudá de Purim. Todo eso, combinado con este Shem, nos da ese poder que tuvo la reina Esther en su momento. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Y Mordejai? Mordejai es la reencarnación de Moshe Rabbeinu. Era el Mashiach de su generación. Y la reina Esther, si lo lees correctamente, se lee Seter. Seter es escondido. Y no se dice Megilá Esther, se dice Gilui Seter, revelar lo escondido. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la Megilá, que parece que no aparecen los nombres de Dios, están todos los nombres de Dios ahí escondidos. Y lo que hay que hacer es conocer los nombres de Dios escondidos en la Megilá. Y entonces Megilá Esther se transforma en Gilui Seter, revelar lo escondido. ¿Más? Vamos a tener las respuestas en... ¿Qué es la prueba? Bueno, la pregunta que me estáis haciendo es ¿por qué hay que pasar pruebas, no? Sí, de alguna manera. El Zohar HaKadosh dice que aquel que estudia el Zohar no tiene por qué pasar pruebas. Así que ya te he contestado. Y a nivel físico, te digo, aquel que se pone vacunas no tiene por qué enfermar. Sí, bueno, eso es estupendo, pero Y la vacuna de las pruebas está en el Zohar. Esa es la vacuna. Es decir, que igual que tenemos un sistema inmunitario a nivel físico, tenemos un sistema inmunitario de nuestras circunstancias. Por ejemplo, la lectura del Musaf después de la mitad de Shabbat, el Musaf, es una medicación espiritual para reforzar tu sistema inmunitario contra las pruebas. La lectura de la Ketoret y de los sacrificios al principio de la Tefilá es también un refuerzo del sistema inmunitario. Y del colofón del sistema inmunitario es el estudio del Zohar. Y en la revelación de los secretos del Zohar, esto genera un sistema inmunitario muy sólido contra circunstancias negativas que nos vienen por ticún. Pero ya te has puesto el escudo y una vez que te has puesto el escudo ya no eres, ¿cómo te diría?, permeable a las pruebas. También el escuchar el Sefer Torah el lunes, jueves y Shabbat es un mecanismo de protección del sistema inmunitario. Esto tiene que ver con la pregunta de la prueba, pero es una prueba difícil. El Zohar es un libro muy sagrado, uno de los libros más importantes que estuvo escondido durante más de 1000 años prácticamente. Y reapareció en circunstancias que han generado tanta polémica que el propio Zohar está bajo prueba. O sea, todas las historias y los críticos del Zohar, como Moshe de León, ¿por qué el Zohar tiene que pasar por una prueba así? ¿Por qué nosotros no tenemos, digamos, la posibilidad de recibir una cosa tan sagrada, limpia de una prueba tan difícil? O resulta que el ser humano solo entiende o percibe las cosas por contraste. Es decir, tú puedes entender lo que es la luz si has visto la oscuridad. Y entiendes lo que es el amanecer si entiendes lo que ha sido el anochecer. Esto para empezar. Y entiendes lo que es la tiza blanca si escribes sobre una pizarra negra. Es decir, que toda nuestra percepción del mundo es contraste. Ahora, la cuestión es, el Zohar, que es una gran luz. ¿Y cómo sabes que es una gran luz? Porque tienes que ver cómo se vive en la oscuridad. Entonces, ¿cuál fue la oscuridad? Vivir sin Zohar. ¿Y cuál va a ser la gran luz? Vivir con el Zohar. Entonces, la única manera que un cabalista te puede decir es, intenta tu vida leyendo el Zohar, verás qué diferencia. ¿Y la crítica sobre el Zohar?
La crítica sobre el Zohar es porque hay dos fuerzas en este mundo. Hay una fuerza que empuja al bienestar del hombre y hay una fuerza llamada Yetzer Hara que empuja al malestar del hombre. Este Yetzer Hara lo que no quiere por ninguna circunstancia y a ningún precio es que estudies el Zohar. ¿Por qué? Porque es el antídoto contra el Yetzer Hara. El Yetzer Hara se autodestruye automáticamente en cuanto estudias el Zohar. Entonces va a hacer de todo para difamar el Zohar, difamar la Kabbalah, difamar los cabalistas, ponerle pruebas muy difíciles a los cabalistas. ¿Para qué? Para que no se acceda al Zohar. Pero ¿qué dicen las profecías? Que en el momento que el Mashiach se revele, el Zohar estará en los mercados públicos y niños de 5 años lo estarán estudiando. ¿Por qué? Porque él habrá destruido las fuerzas del Yetzer Hara, y si el Yetzer Hara ya no actúa, el Zohar ya sale a la luz. ¿Entendido? Y como me dijo un maestro mío, si nosotros trabajáramos con el bien tan bien como trabajan el Yetzer Hara con el mal, el mundo sería un paraíso. Pero es que las fuerzas del mal trabajan de manera excelente, cum laude. Y nosotros con las fuerzas del bien no trabajamos tan bien como trabaja el mal. Sí, es verdad. O sea, que volviendo a las pruebas las pueden echar. No. ¿No? A ver, no existen las pruebas. ¿Estuviste en la clase del prestidigitador? Sí, no me acuerdo. No, no has estado. Sí, si hubieras estado te acordarías. Sí, ya me acuerdo. Tuve. Pero no me olvidé. Tú entras en una sala oscura y te chocas contra los muebles y tú estás diciendo, Dios me pone a prueba. Pero enciendes una pequeña luz y ves que los muebles son muy confortables. Y dices, qué felicidad me ha dado Dios. ¿Te ha puesto prueba o te está dando felicidad? Ni una cosa ni otra, te faltaba un poco de luz. El Zohar es esa luz que hace que ves todo claro. Porque una prueba la consideras prueba cuando no lo ves. Cuando no ves claro la situación. Tú imagínate que tenga aquí 1.000.000 de euros. ¿Vale? Y no estoy mirando con los ojos del alma, estoy mirando con los ojos físicos. Y en el bolsillo no tengo un duro, no tengo nada. Y digo, qué pobre soy. Pero burro, si tienes 1.000.000 de euros aquí. Está, siempre estuvo, pasa que no lo has visto. ¿Y qué es lo que hace que una persona es archimultimillonaria o una persona es pobre? Una ve pequeños detalles que le han hecho multimillonarios y el otro no lo ha visto. Pero los elementos estaban ahí. Luego lo que llamamos pruebas sirve para ver. Es una ceguera. La prueba simplemente es una ceguera espiritual. En cuanto te quitas el velo, y la prueba ya no tiene razón de ser. Porque todo el mundo tiene todo. Hay bendición de salud, hay bendición de amor, hay bendición de dinero, hay bendición de hijos, hay bendición de todo, en todos sitios para todo el mundo. Lo que pasa está aquí. ¿La ves o no la ves? Y hay gente que en realidad lo tendría todo para ser feliz, no lo ve y es infeliz. Pero estaba ahí todos los elementos de felicidad. Y cuando suba al cielo, le va a decir a Dios, oye, me has hecho infeliz. Y dice, mira, tú no has visto, aquí te había puesto uno que te iba a dar tanto dinero y tanto, ni le has hecho caso. Aquí había otro que era tu alma hermana, ni la has mirado. Aquí te lo puse todo, no has sido capaz de verlo, porque tienes ceguera espiritual. ¿Y por qué tienes ceguera espiritual? Porque no has estudiado la Kabbalah. Ya está, eso es todo. Empezamos la clase. Y vamos a seguir con el tema de la meditación cabalística, los secretos de la Torah en cuanto a la profecía. Aquí os voy a dar una definición interesante sobre lo que es la profecía. Dice Rabbi Abraham Abulafia, de feliz memoria, que
La profecía es el arte de transformar la imaginación en intelecto. Y sobre este concepto vamos a desarrollar toda la clase de hoy. Parece incomprensible lo que está diciendo. Dice la Torá, venerarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se dice padre y madre en hebreo? Avi ve imi, padre y madre. La numerología de la expresión padre y madre es igual a 70. Y agarraros porque la demostración es un poco larga. El nombre del primer hombre y la primera mujer, Adán ve Javá, la numerología de los dos juntos también da 70. Luego padre, madre, Adán y Javá es la misma numerología, misma gematría. Y ahí también habla de una alusión que dice que aquel que va a tener bendición en este mundo tendrá una señal de tinta encima de la frente, una tav. La letra tav también quiere decir un signo. Una señal de tinta en la frente. Y aquel que va a vivir con maldición va a tener una señal de sangre en la frente. Es decir, va a tener una tav en la frente. Por supuesto es una simbología, la letra tav. Entonces está la señal de sangre y la señal de tinta. ¿En qué momento se oye en la Torá que Dios le pone una señal en la frente a alguien? Caín. A Caín. Caín dijo, y me van a matar porque yo mato a mi hijo, y Dios le dijo, nadie te va a tocar porque te voy a poner una señal en la frente. Y le puso la letra Tav en la frente. Dice que aquel que se lleve bien con su padre y con su madre. ¿Y quién es el padre y la madre en la Torah? Shabbat y Torah. ¿Torah que es padre o madre? Padre. Padre. ¿Y el Shabbat que es padre o madre? Madre. Muy bien. En hebreo, señal de sangre se dice dam tav, o tav dam. Y eso en realidad es una pista. Dam es sangre y tav es señal. Se escribiría así. Tav, dam. Tav es con va o con bet. Pau. Con va. Tav dam. Y la palabra tav dam te da la palabra demut. Demut. ¿Alguien sabe qué quiere decir demut? Son las mismas letras, ordenadas de otra manera. Dalet, mem, vav, tav. ¿Qué quiere decir demut? En lo guf, en lo demut aguf, decía la expresión. No tiene cuerpo, ni tiene imagen, ni tiene forma. Demut quiere decir forma. Entonces la señal de sangre que es demut, la forma. ¿Y qué quiere decir la forma demut? Es materializar las cosas, intelectualizarlas. Esto es la señal de sangre. ¿Y cómo se dice señal de tinta? Se dice tav dio.
Vedio, Vav, Dalet, Yud, Vav, equivale a 26. Tinta equivale a 26. Esto tiene que ver con el alma. 26 es el nombre de Dios que tiene que ver con el alma. Y Demut es la forma que tiene que ver con el cuerpo. Pero dice, cuando transformamos la imaginación en intelecto activo, llegamos a la vida eterna. Entonces, ¿qué es transformar la imaginación en intelecto activo? El hombre recibe muchos pensamientos. No se puede decir que el hombre tiene pensamientos, sino que el hombre recibe pensamientos. ¿Estos pensamientos de dónde vienen? ¿De dónde vienen los pensamientos del hombre? Bombardeo cósmico. Un bombardeo cósmico. Pero viene bajo forma de sangre o bajo forma de tinta. Bajo forma de forma o bajo forma de alma. ¿Cómo vienen los pensamientos? Forma de alma. No, yo diría de sangre. Cuerpo. No, es el alma. Pensamiento. El pensamiento no puede ser. Los dos. Vienen de las dos maneras. Pero Dios nos dice, cuidado, solo tienes acceso a un tipo de pensamiento. El que viene del alma, no el que viene de la sangre. ¿Y cómo podemos demostrar lo que estoy diciendo? ¿Por qué Dios nos dice eso? Porque Dios nos dice que habían dos árboles en el Gan Eden, en el jardín del Edén. El árbol de la vida, Etz HaChaim, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué nos dice Akadosh Baruj Hu? No tocarás, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Bien? Pues Ve'etz Adat tiene una numerología, árbol del conocimiento, tiene una numerología equivalente a 645. Si queréis el detalle os lo doy. ¿Queréis la matemática? Esa edad. Ve'etz Adat es 645. 645. El DAT es 414. 645. ¿Eh? DAT es 414. Ahora te lo digo. Dat es 474. Claro. Entonces, Ve'etz es 166. Sí. Es Ve'etz Adat y Ve'etz HaChaim. Entonces, Ve'etz es Vav Ain Tzadi. Si queréis os lo escribo. Vav Ain Tzadi. Vav Ain Tzadi Ve'etz Adat. Lo escribo. Y esto es 6, 70, 90, 5, 4, 70 y 400. Esto es Ve'etz Adat. ¿Lo veis? 6, 70, 90, 5, 4, 70 y 400. Son los valores numéricos de estas letras que suman 645. Igual que la palabra Goralot. Goralot son sorteos. Goral es un destino, Goralot es sorteos. Hace un momento en la pregunta de Gisela hablé de sorteos. Para Purim. Para Purim. ¿Y qué son los sorteos en plural? Que cualquier cosa te puede ocurrir. Cualquier desgracia. Y te dice Goralot. La palabra Goralot en plural vale también 645. Y os doy la clave. Esto es 3, 6,
236 y 400, que esto nos va a dar 645, y esto también nos da 645. O sea, ¿qué quiere decir? Que el árbol del conocimiento del bien y del mal es igual a suertes, sorteos, purim. Suertes en plural, cualquier cosa. Es decir, aleatorio. Goralot son suertes aleatorias. Fatalismo, es aleatorio. Te pasa porque te ha pasado. Esto es el árbol del conocimiento del bien y del mal que dice Akadosh Baruj Hu, no comas de él. Si no vas a tener una vida con circunstancias aleatorias, sin sistema inmunitario. Esto no tiene sistema inmunitario. Sin embargo, si miramos ahora Etz HaChaim, el árbol de la vida, luego recuperaré todo el hilo de la demostración, porque si no os vais a perder. El árbol de la vida se dice Etz HaChaim y se escribe así. También ve Etz HaChaim. Ain, Tzadi, Het, no, He, Het, Yud, Mem. Y esto nos va a dar un valor equivalente a 239. Si queréis os doy la clave: 6, 70, 90, 5, 8, 10 y 40. 239, Etz HaChaim, Etz HaChaim es 239, igual que la palabra Goral. Goral es el singular de Goralot, es decir, un destino. Un destino elegido, ya no es aleatorio. Ya no dependes de la ruleta rusa. Es igual que la palabra Goral. Goral es destino. Hay judíos que se llaman Goral de apellido, no sé si lo sabéis. Gimel es 3, esto 200 y Lamed 30. Goral 239. Es decir, que ya no es aleatorio, es un destino fijado. 233, falta una Vav. Sí, sí, perdón. La Vav. Sí, sí, que vale 6. Cierto, cierto. Gimel Vav Resh Lamed. Cierto, cierto. Vale. Pues la diferencia entre destinos aleatorios o un destino definido es toda la diferencia que hay entre controlar tu vida o tener una vida que vaya al son del viento. Por eso en Purim hablamos de sorteos, pero lo que hizo la reina Esther es pasar de Goralot a Goral. ¿Comprendéis lo que quiere decir? Es decir, hizo el tikkun, la reparación del árbol de la vida. Cogió el árbol de la vida y eliminó el árbol del conocimiento. ¿Vais entendiendo cómo va? Bien, pues la imaginación, los pensamientos que vienen de manera aleatoria a la mente, esos son Goralot. Pero cuando meditas y fijas tu meditación en una dirección, eso es Goral. Es decir, que cuando dejas que te bombardee el cosmos de pensamientos, eso te da la señal de sangre. Pero si tú diriges tus pensamientos por la vía de la meditación dirigida, es decir, tu imaginación la metes en una autopista, eso es la señal de tinta. ¿Vais entendiendo o no toda la demostración que nos hace Rabbi Abraham Abulafia en un libro que se llama Sitre Torah, Los secretos de la Torah? ¿Y qué tiene que ver con padre y madre 70 y Adán y Eva? Porque Adán y Jabá es... 70 es secreto. Ese es el secreto de los pensamientos. Y eso es el secreto de padre y madre, porque uno tiene que ver con la señal de sangre y otro tiene que ver con la señal de tinta. Uno que tiene que ver con la columna de la izquierda y otro tiene que ver con la columna derecha. Uno es todo lo que es Jochma tiene que ver con la meditación dirigida y todo lo que es Bina es la parte intelectualizada.
Entonces, ¿de qué se trata de hacer? Se trata de coger la imaginación que viene de manera aleatoria y transformarla por tu mente. No estamos hablando del intelecto racional, estamos hablando del intelecto superior. Es decir, coger toda esa imaginación y canalizarla en un solo objetivo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando meditamos? Por ejemplo, te viene una persona y te dice: mira lo que me pasa. Tengo un familiar que se ha vuelto loco y que se quiere suicidar, que quiere tirar por un balcón, además ha perdido mucho dinero, se le han ido se le ha ido al paseo todos los negocios, todo le ha fallado. Bien, es una situación aleatoria. Entonces te pones a hacer una meditación, le empiezas a visualizar, hablas con su guía espiritual, le envías nombres de Dios que le canalizan y ya estás, por la vía de tu intelecto superior, estás transformando una imaginación goralot, es decir, de circunstancias aleatorias, y lo estás metiendo en una autopista de bendición. Y luego te dice: fíjate lo que ha pasado, ha cambiado, que no le reconoce ni su mamá. Y ahora está en un camino recto, está bien y tal y tal. Es decir, hemos pasado de una situación de incontrol o de descontrol a una situación de control. De una situación de goralot a una situación de goral. De una situación de árbol del conocimiento del bien y del mal a una situación del árbol de la vida. ¿Y desde cuándo sabemos esto? Desde el jardín del Edén. Entonces, todos los pensamientos que vienen al hombre vienen en forma de bombardeo. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Los tiene que poner en una autopista dirigida. Se me ocurre, la palabra Goralot aparece en la Torah también con Yom Kippur, que el sumo sacerdote, o sea, hacía Goralot y salía un Goral para Dios y un Goral para Azazel. O sea, de cierta manera, siguiendo tu línea. El aleatorio era para el aleatorio, o sea, se separa y se canaliza en Yom Kippur el camino para seguir el camino recto. O sea, el Goral se separa para los dos lados. Otra cosa también, que es que Moshe Rabenu, cuando recibe la Torá y luego decide escribirla en un pergamino, utiliza tinta para plasmar en un solo goral, es decir, porque el goral está con lo de la marca de la tinta, ¿no? Entonces, para escribir el Sefer Torah es un pensamiento que está, nos habías explicado, aprisionado debajo de la tinta. Entonces ahí también... Esto lo veremos más tarde, hace parte también el shiur de hoy. Así que lo desarrollaremos. Entonces, si te dejas dominar por la imaginación, estamos en Goralot, estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, si te dejas dominar por ideas o fobias o miedos o gente que, por ejemplo, también tiene claustrofobias, todo tipo de miedos, esa imaginación te va a llevar a temores. Pero si usas el Goral, es decir, si usas la imaginación como herramienta de la meditación dirigida, esto te va a llevar a la felicidad. Entonces, hay dos maneras de vivir: con miedo o con certeza. Hay dos maneras de vivir: con miedo o con certeza. Entonces, ¿qué son los miedos? Los miedos son la prueba de que te estás dejando dominar por el bombardeo cósmico que influye tu imaginación. ¿Y qué es la certeza? Es que no te dejas dominar por esas imaginaciones, sino que estás canalizando todas tus circunstancias gracias a meditaciones. Y ya sabemos que el enemigo se llama Amalek y que es la numerología de la palabra Safek, que quiere decir duda. La duda son los miedos, lo que te lleva al miedo. Entonces no hay peor enemigo para el judío que la duda y los miedos. Y no hay mayor arma de felicidad que la certeza. Por eso cuando tenemos una circunstancia que no nos gusta, nosotros no tenemos que tener miedo a ella. Tenemos inmediatamente que meditar hacia circunstancias que nos gustan. Y vamos a pasar del miedo a la certeza. Vamos a pasar del árbol del conocimiento al árbol de la vida. ¿Vais siguiendo la demostración o no? Porque todo esto nos va a llevar a la profecía. Todavía acabo de empezar en el ABC, ¿eh? Estamos en el ABC, todavía no hemos llegado a la profecía. Sí, ¿qué quieres? ¿Descansar un poquito? No. Es muy profundo, ¿no? Es que es muy fuerte siempre.
Entonces, hemos dicho que la simbología de tinta nos da 26. Y la simbología de la sangre nos da demut, nos da la forma, ¿verdad? ¿Os acordáis de esto, no? Sí. Ahora, ¿qué es 26? ¿Qué es 26? 26 es el nombre de Dios, Yud-He-Vav-He, ¿no? Para acceder a la profecía hace falta visualizar el nombre de Yud-He-Vav-He en forma de hombre. Entonces, la Yud es como la cabeza, la He parece que son los dos brazos, la Vav es el tronco y la última He son las dos piernas. Y acabamos de poner el Yud He Vav He bajo forma de hombre. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Puedes pasar arriba, por favor? No lo podemos escribir esto. Sí, en vertical sí. En horizontal no, en vertical sí. Esto es el signo de tinta. Por eso está escrito que Dios le enseñó a Moshe Rabenu, que es el maestro de los profetas, Dios le enseñó el nombre de Yud-He-Vav-He. Y a los patriarcas les enseñó el nombre de Shaddai, Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud sirve para frenar los miedos. Pero Yud-He-Vav-He sirve para generar certeza. Que no es igual frenar los miedos que generar certeza. No es igual Shaddai que Yud-He-Vav-He, no es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios le enseñó a Moshe a crear misericordia utilizando su imaginación en la forma del Yud-He-Vav-He. ¿Me seguís o se os escapa algo? La misericordia de Moshe Rabenu, que fue aplicada para salvar al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, ¿en qué consistía? En dirigir su imaginación. Él aprendió a dirigir su imaginación porque Dios le enseñó a meditar sobre el nombre de Dios en forma de hombre. Y esto es lo que le desarrolló a él la profecía. Entonces dice que Moshe subió a una montaña de fuego. ¿Y cómo se dice montaña de fuego en hebreo? Se dice, montaña en hebreo se dice Ar, es una He y una Resh. Y fuego se dice Esh, Aleph, Shin. Ar es montaña y fuego Esh. Los cabalistas saben que no hay que leerlo así. Hay que cortar aquí y leer Ahar, Rosh, la cabeza. Entonces no es que Moshe subió a una montaña de fuego, sino que Moshe tuvo la clave mental, Rosh, la cabeza, de dirigir su imaginación, no de sucumbir a una imaginación importada, sino a dirigir su imaginación. Por eso en vez de leer Ar-Rosh, Ar-Esh se lee Ar-Rosh. En vez de montaña de fuego se lee la cabeza. Dice Rabbi Abraham Abulafia que las letras hebreas son la raíz de toda profecía, de toda sabiduría y de toda comprensión. Es el material de la profecía, las letras hebreas. Dice, durante la visión profética, las letras se percibían
como cuerpos con espesor, dirigiéndose al hombre y hablando las letras al hombre, como si las letras fueran seres inteligentes que puedan verbalizar conceptos. ¿Puedes repetir esta frase? Las letras hebreas son... Las letras hebreas son la raíz de toda profecía, de toda sabiduría y de toda comprensión. ¿De toda? Sabiduría y de toda comprensión. Son el material de la profecía. Y durante la visión profética, las letras son percibidas como cuerpos con espesor, dirigiéndose al hombre y verbalizando conceptos. Dice, y subió en la montaña, Veha'ar. El valor numérico de la palabra Veha'ar te da 216. ¿Y qué es 216? Son 3 veces 72, es decir, los 72 nombres de Dios. Es decir, que visualizó el nombre de Dios, Yud He Vav He, y meditó los 72 nombres de Dios. Eso es lo que te está diciendo la Torá descodificada cuando dice que fue a una montaña de fuego y que subió en la montaña. Eso quiere decir que se puso a meditar el nombre de Dios en forma de hombre, que le estaba enseñando los 72 nombres de Dios. Dice, y las letras tomaban formas de ángeles, y habla de un tipo de ángel llamado los ofanim. Los ofanim son ángeles que vuelan en círculo. Entonces, ¿cuál es el código de los ángeles que vuelan en círculo? No. Los ofanim son ángeles que vuelan en círculo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pones las letras en forma de círculo y empiezas a permutarlas. Empiezas a girar. Si pones Yud, He, Vav, He, y puedes decir también Vav, He, Yud, He, o He, Vav, He, Yud, y vas permutando. Esto se llama los ofanim, los ángeles que permutan. Los ángeles que giran en redondo. Como los que no saben descifrar la Torá, se lo creen todo, dibujan unos niñitos con unos angelitos girando en redondo. No tiene nada que ver con lo que te quiere decir. Este es el código. Son como electrones que dan vueltas. Entonces, cuando dice que Moshe subió a la montaña, ¿qué es lo que quiere decir la Torá? Que subió al nivel máximo de la elevación espiritual. ¿Y cuál es el nivel máximo de la elevación espiritual? Dirigir su imaginación. Y por eso volvemos ahora al principio del curso, que es lo que dice. El secreto de la profecía consiste en convertir la imaginación en intelecto. ¿Qué quiere decir? Que no dejar que la imaginación te domine, sino comprender, y esto es el intelecto superior, comprender que esta imaginación tú la tienes que recanalizar. Y aquel que sabe recanalizar su imaginación adquiere la profecía. ¿Cómo? Me gustaría que repitas esta frase. La profecía es para transformar. Te la repito, el secreto de la profecía consiste en convertir su imaginación en intelecto. Y dice luego Rabbi Abraham Abulafia, que es el gran experto de la escuela profética, todo el trabajo consiste luego en conectar el intelecto con el intelecto activo. Entonces, ¿qué es el intelecto? Es ya la capacidad de dirigir la imaginación. ¿Y qué es el intelecto activo? Es Dios. Cuando tú diriges tu imaginación hacia la mente divina, haces la conexión entre tu mente y la mente divina, y una vez que se ha hecho esa conexión, adquieres la profecía. No se acabó. Para adquirir la profecía hace falta desarrollar un concepto que se llama la devekut.
¿Alguien sabe qué quiere decir la devekut? La unión. El concepto correcto de devekut es acoplamiento. Acoplamiento. ¿Quién se acopla? Un hombre y una mujer. Acoplamiento, ¿no? Se dice así. Y se trata de acoplar tu intelecto con el intelecto divino. Entonces aquí tenemos una dificultad para conseguir esto. El hombre está atado a la naturaleza, que actúa de prisión sobre su intelecto. Entonces, ¿cuál es esa atadura que actúa de prisión sobre su intelecto? Primero tendrá que liberar su intelecto para luego conectarlo con el intelecto divino. Pero no puede. ¿Por qué? Porque su mente está atado a las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuáles son las fuerzas de la naturaleza? Los astros. Las dimensiones en las que vivimos. ¿Cuáles son las dimensiones en las que vivimos? Tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Es muy difícil vivir fuera del tiempo, concebir pensamientos fuera del tiempo. Es muy difícil vivir fuera del espacio. El tiempo, el espacio, el movimiento es el que nos crea una prisión en nuestro intelecto y no nos impide generar el acoplamiento, la devekut, entre nuestro intelecto y el intelecto divino. Entonces, ¿cómo se hace para romper los muros de esa prisión? Es decir, que ahora vamos a tener una nueva misión. Entonces, misión, escaparse de la cárcel. Una fuga, misión fuga. La fuga de Alcatraz. ¿Cómo nos fugamos de esa cárcel? Una meditación. Ya, por supuesto. Había mucho tiempo que no la Meditación. ha vuelto a tus... Hay dos tipos de emociones que nos enfrascan en el tiempo y el espacio. Dos tipos de emociones que son grandes enemigos. ¿Mm? Todos los pensamientos que nos son importados, que nos dirigen hacia los placeres del cuerpo, excluyendo al alma, todo lo que es placer. Cuidado, hablo bien, placeres del cuerpo excluyendo al alma. Por ejemplo, si yo voy a comer esto, me va a dar placer al cuerpo, pero si hago la bendición, Baruch atah Adonai melech bore pri adama, he incluido el placer del alma. Entonces, yo voy a trabajar todos los días de la semana, pero el Shabbat lo voy a compensar cumpliendo mi Shabbat. Entonces, no solo voy a trabajar para mi comodidad material, pero también para poder tener en Shabbat pues el mejor pescado, los mejores invitados, el mejor menú. Y también tener un día para el estudio y para la oración, que es el placer del alma. Es decir, si yo vivo únicamente para los placeres del cuerpo, excluyendo a los placeres del alma, no puedo hacer la fuga de esta prisión. Entonces, de momento, tengo que excluir todos los pensamientos que nos vienen del exterior únicamente para placer material. Y segundo, todos los pensamientos que nos vienen del exterior que nos genera cólera, enfado. Los placeres exclusivos y el enfado, ¿cómo se dice?, espontáneo, son las dos emociones que nos enfrascan en la prisión del tiempo y del espacio. Por ejemplo, estoy trabajando, tardo en hacer un cobro, me enfado. Pues no voy a poder salir de esta prisión. Entonces, primero tenemos que ser conscientes de que tenemos que romper estas dos emociones. El placer exclusivo material, excluyendo al espíritu, y los enfados. Una vez que excluyo estos dos tipos de pensamientos que no son bombardeados, ya me puedo dedicar al árbol de la vida. ¿Y cómo me voy a dedicar? Voy a visualizar el nombre de Dios. El Arizal dice que tienes que tener siempre enfrente de tus ojos el nombre de Dios. En todo momento. Igual que yo
nada más levantarme por la mañana me pongo las gafas y ya me las quito por la noche cuando voy a dormir, pues en vez de ponerme las gafas me pongo el nombre de Dios. Y ya no me lo quito hasta que me acueste. ¿Tú lo pones así o lo pones así? Si voy a meditar lo pongo en vertical, pero si voy a tener mis quehaceres diarios lo tengo en horizontal. Porque si lo pongo en vertical estoy ante un ente vivo, inteligente, que me va a hablar. El Yud He Vav He me va a hablar. Yo estoy meditando. Pero si voy a hacer mis quehaceres diarios, lo tengo Yud He Vav He así, en letras blancas. Igual que tengo mis gafas, ya no me lo quito en todo el día hasta que me acueste. Eso está en Salmo 16, claramente escrito, ¿no? ¿Cuál es Si lo viste mejor? Sí. ¿Cuál es lo mejor? No depende de lo que estés haciendo. Si estás, no vas a estar meditando todo el día. Cuando medites lo tienes en horizontal. Y cuando estás no meditando lo tienes en horizontal. Lo he dicho mal. Cuando medites lo tienes en vertical y cuando estás sin meditar lo tienes al horizontal. Y como en tu vida hay momentos que meditas y momentos que no meditas, pues lo tienes siempre. Bueno, pues vamos a hacer un break. ¿Hay preguntas? Hay que absorberlo poco a poco. ¿Cómo? Hay que absorberlo poco a poco. Sí. ¿Por qué te enfadas? ¿Qué es el mecanismo que hace que pierdes eso? Porque caes en la ilusión del tiempo y del espacio. Porque te enfadas porque tienes un contratiempo. Contratiempo. En 2 palabras. Va contra tu noción del tiempo. Pero si tú sales del tiempo, no tienes contratiempo, entonces no te enfadas. Tienes los contratiempos y los contraespacios. Pero si no tienes tiempos ni espacios, ni tienes contratiempos, ni tienes contraespacios, entonces no te enfadas. Es muy gracioso. Bueno. Este es el nombre. Venga, sentaros. Hay que esperar. Hay que esperar. Vale, pues esperamos. No tengo problema. Mientras tanto, vamos a esperar. Albert, una pregunta. ¿Tiene algo que ver la circuncisión con la miel? ¿Algo de miel con eso? Que está encantado los cantares, siempre la miel, la leche o algo así. Vale. Hay una simbología en la Torá. Si quieres tomar nota. Es una escalera de 4 elementos. Empiezas por abajo. Pan. Leche. Va subiendo. Al contrario. Va subiendo. Sí, va de abajo por arriba. Primero pan, más abajo. Encima la leche. Encima la miel. Encima el vino. Tiene que ver con las 4 almas. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá. Y luego por encima está el maná, que cayó en el desierto. ¿Qué sería el vino? No, por encima. Arriba el vino. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Son las 5 almas. Yehidá el maná. Sí. Y por encima, y de acuerdo con el maná luego se puede dividir en el rocío, el tal. El tal y el maná.
que es Binah y Jochma. Entonces tendríamos pan, leche, miel, vino, rocío y el maná. Entonces, el pan que es el sentido literal de la Torah. La leche que es, ya es el sentido gemátrico de la Torah. La miel son las historias, que nos hacen entender cosas que no entenderíamos sin la historia. El vino ya serían los secretos. Rocío. Rocío y maná es la profecía ya. La comida. Has dicho que era Jochma y Binah. ¿Cuál es Jochma y cuál es Binah? Primero tal y luego maná. Maná es Jochma. Maná es Jochma. El Binah es tal. Entonces, si me quieres preguntar qué es la miel, la miel ya es un nivel elevado de explicación de las cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver con la circuncisión? Es una explicación del tercer nivel de la circuncisión. La miel es el tercer escalón. Entonces, la circuncisión lo puedes explicar a nivel del pan, de la leche, de la miel o del vino. Es decir, a medida que vas profundizando en la explicación, el símbolo es un alimento diferente. Entonces, una tierra de leche y de miel, es decir, es una tierra mental, donde comprendes la Torah por encima del nivel del pan, por encima de lo que ves simplemente, sino más profundo. Y Dios nos dio una tierra de leche y de miel, es decir, nos dio una Torah, una explicación más profunda que la explicación del nivel del pan. ¿Me entiendes? Y por eso, cuando hacemos el Amotzi en Shabbat, tapamos el pan cuando vamos a beber el vino, porque ya excluimos el nivel literal cuando vamos a entrar en los secretos de las cosas. Qué bonito. Todo cuadra. Así que todos son alegorías, hay que saber entenderlas. La gente dice, no, una tierra de leche y miel. ¿Qué había? ¿Vacas y había abejas? No, no había vacas y había abejas. Estamos hablando de una Torah que tiene un nivel de comprensión de leche y de miel. Por favor. Vamos a hacer la meditación con los dedos así. Si tú quieres, ¿tienes fuerzas para ello? Lo he intentado, ¿eh? Lo he hecho. ¿Te cuesta poner los dedos? Me daba ese, cuesta mucho lágrimas. Tirando fuerza, eso. Bien, pues vamos a poner los pies juntos. Las palmas de la mano boca arriba. 4 grados. Respiramos 3 veces profundamente. Inspiramos energía positiva, expulsamos toda tensión, toda preocupación. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Nos vemos dentro de un Maguen David de color oro. Enfrente tenemos otro Maguen David de color oro. Y vamos a llamar 3 letras de color blanco que se van a presentar. Primero la letra Hav. La iluminamos. La letra He. La iluminamos. Y la letra Tav la iluminamos. Este nombre se pronuncia Kahat y tiene el poder de anular los malos decretos. Toda la fuerza de Amán la anula. Y la meditaremos cada vez que oigamos este nombre en la Megilá.
en gran silencio, sobre todo no hacer ruido. Ahora unimos las tres llamas, la Kaf, la He y la Tav, las unimos una sola llama que sale por el pico superior del Maguen David. Es atraído por nuestra estrella de David, entra por el pico superior de nuestra estrella de David y baja hacia nosotros y penetra nuestro cráneo, se ilumina el cerebro y luego baja al corazón, se ilumina el corazón y baja el hígado, se ilumina el hígado, sube al corazón, sube al cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, baja el corazón. Es una energía muy fuerte que nos protege de cualquier mal decreto. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Lo expulsamos por nuestro cráneo. Sale como un champiñón atómico muy grande. Y mientras están cayendo los copos de luz, aparece otro Maguen David a nuestra derecha con la forma de Yud He Vav He en forma de hombre. Yud la cabeza, la He los brazos, la Vav el tronco, la última He las piernas. Y mientras nos están envolviendo las fuerzas de Kaf He Tav, todas estas luces de Kaf He Tav, el nombre de Yud He Vav He a la vertical nos está hablando. Y cada uno escucha un mensaje. También le podemos preguntar al Yud He Vav He a la vertical cualquier pregunta que queramos y que nos conteste. Ahora inspiramos 3 veces profundamente, expiramos otra vez, otra vez y abrimos los ojos. Con esto acabamos la clase. ¿Quiere hablar alguien de su experiencia? A ver, ¿quién ha visto algo espectacular? Mateo. Yo he visto una silla de bebé. Qué bonito. Un cambio de mundo, una extensión. Estoy preguntando y me fue pasando el mundo hacia arriba. Con la espera. ¿Y tú, Jocelyn, qué has visto? El hombre tenía un shofar inmenso y que el sonido era Maravilloso. es más que música, era, no sé, era inmenso. Y le he preguntado cuándo se irá el presidente de Irán. ¿Y qué te ha dicho? Y he visto al hombre
llevado por un viento fuerte, fuerte de arena. ¿Ya se lo llevó? Adiós, gracias. Mira, Fuerte de viento de arena. se ha ido. Un viento, todo arriba. Fuera. Muy bien. Esta es una meditación operativa. Muy operativa. Un comando operativo. Gisela. Sí, pero no hay nada así. Nada. Blanca. Bueno, sí, me dijo algo. Tampoco lo he visto bien, pero no me ha dicho nada. Ruth. Sí, me decía que teníamos que divertirnos y bailar. Qué bien. Qué bien. Formidable. ¿Tú, Pierre? Lisa. No, yo solo el après se hizo gigantesco, muy grande, y se acercó muchísimo a mí, ya, o sea, tenía la cara pegada encima, ya, o sea, era tan grande que no podía ni hablar con él. Se te quitará el catarro, seguro, ¿eh? ¿Sara? ¿No? ¿Yuda? La verdad es que sigamos estudiando, todo tiene su tiempo, es la fase que me ha venido y 3 años, que no sé qué tiene que ver. Un plazo, no sé. No se relaciona con nada. Jane. Eso, yo algo así. ¿Tú? Luz plateada y después la contestación que recibí fueron las 2 primeras estrofas de Alme Coag, recitadas palabra por palabra. Oh, qué bonito. Solo 2 estrofas. Ana Bejoa. Claude. Yo, pues, me ha dicho de no tener miedo y digo, pues no tengo miedo. Y si de todos modos estabas en Monte Sinai. ¿Qué? Que estaba en el monte Sinai. ¿Tú? A mí, que me dijo que sea paciente, solo eso, sea paciente. Pues ten paciencia. Ten paciencia. Después de 25 años por fin lo has comprendido. ¿Qué? El nombre. Ah, ¿ahora lo has comprendido? Sí, porque, bueno, después de 25 años... De dar vuelta. De alguna manera, tratando de canalizar y por fin lo has comprendido. ¿Ves que es un vehículo de comunicación, no? Sí. Leonie. El nombre empezó a girar alrededor mío. ¿Y te dijo algo? Y me dijo... No se te oye. Y me dijo que había una brisa y que la paloma blanca tenía que seguir la brisa y llegaría a su destino. Tú mejor no hablas. Me ha dicho. Demasiado fuerte. ¿Y tú? Yo tampoco. Tampoco. Bueno, señores. ¿Y tú? Pues... ¿Y tú? Oh. No me escapo, ¿eh? No. Por favor. No, él me dijo, esta escuela será una escuela de profetas. Esta escuela será una escuela de profetas. En 3 años. Ahí está la respuesta. ¿Te has dicho esto? Esta escuela será una escuela de profetas. Bueno, ahora sí que nos vamos. Era inmenso. Es como... Te emociona, ¿no? Te emociona. No he visto nada. Bueno, pues tenéis ya bastante información, ¿eh? Hoy habéis tenido muchas claves.